No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Galatas 6:7. Nunca olvidaré la primera vez que sostuve una bellota. Era tan pequeña, estaba en la primaria, que casi parecía insignificante, que había perfectamente en la palma de mi mano. La podía esconder simplemente cerrando los dedos. Y sin embargo, esa pequeña semilla tenía dentro de sí la capacidad de convertirse en uno de los árboles más grandes del bosque. Pensé en eso durante mucho tiempo, porque si yo hubiera visto esa pequeña bellota tirada sobre el suelo, bueno, probablemente la habría pateado sin darme importancia. Es más, quién sabe cuántas veces lo hice antes de eso. Porque nadie se detiene a admirar una bellota. La gente admira el roble, admira su altura, su sombra, su fortaleza, pero nadie aplaude una pequeña semilla. Y entonces entendí algo. Así trabaja Dios. Dios casi siempre comienza con lo que el mundo considera pequeño, una pequeña semilla. Un pequeño sí, una pequeña decisión, una pequeña conversación, un pequeño acto de obediencia. Y con el paso del tiempo, esa pequeña decisión termina construyendo grandes destinos. Vivimos en una cultura obsesionada con los grandes momentos. Queremos el gran milagro, la gran oportunidad, la gran promoción, la gran predicación, la gran empresa, la gran victoria. Pero Dios parece disfrutar trabajando exactamente al revés. Porque mientras nosotros celebramos el árbol, wow, sus ojos están fijados en la semilla. Y creo que ahí comienza uno de los mayores errores de nuestra vida. Subestimamos las pequeñas decisiones. Pensamos, no importa, no pasa nada, solo es una vez, solo hoy, solo una mentira, solo una mirada, solo una conversación pequeña, solo un pequeño compromiso, solo una excepción. Y casi nunca nos damos cuenta de que las grandes tragedias raramente comenzaron como grandes tragedias, comienzan como pequeñas decisiones. Hola amigos, Dios les bendiga, les saluda Raúl Mesa, bienvenidos una vez más a este su programa Inyección de Fe. Y wow, qué programazo les tenemos el día de hoy. Hay programas, hay mensajes que te sirven para inspirar, para informar, pero hoy quiero que tome las palabras que voy a compartir. Quiero que las apliques a tu vida porque estamos hablando de cosas, cambios, decisiones pequeños. Y al fin de cuentas, tú vas a cosechar lo que nunca has cosechado. Nadie destruye un matrimonio en un solo día. Primero se deja de escuchar, después se deja de conversar, después se deja de admirar, después se deja de perdonar. Y un día la gente dice, no sé lo que pasó. Sí pasó. Lo que ocurre es que nadie se puso a ver las semillas. Nadie se convierte en una persona amargada de la noche a la mañana. Primero permite que una ofensa permanezca demasiado tiempo ahí asentada, tomando calor. Después llega otra y otra y otra, hasta que las raíces de la amargura comienzan a crecer sin que nadie las note. Lo mismo sucede con la fe. Nadie despierta un día siendo un gigante espiritual. Primero hubo un pequeño momento de obediencia, una oración, un versículo, 5 minutos solos con Dios, un acto de generosidad, una decisión de perdonar, una conversación que nunca quiso tener, pero que decidió tener. Y esas pequeñas semillas con el paso del tiempo terminó formando el carácter de esa persona, ese gigante de fe. Porque Dios nunca comienza con el árbol, siempre comienza con la semilla. Y esa verdad está por toda la Biblia. Jesús habló de semilla. El reino de Dios fue comparado con una semilla. La fe fue comparada con una semilla de mostaza. Y Pablo describió, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Observa algo interesante. Pablo no dijo, todo lo que el hombre piense. No dijo, todo lo que el hombre desee. Dijo, todo lo que el hombre sembrare.
porque los pensamientos no producen cosechas, pero las semillas sí. Y eso confronta, ¿no? Porque significa que el destino no se construye con deseos, se construye con decisiones, no con intenciones, con acciones, no con promesas, con obediencia, porque una semilla solo cambia el futuro cuando deja de estar en la mano y entra en la tierra. Mientras preparaba este programa, me hizo una pregunta y quiero hacértela también a ti el día de hoy. ¿Qué semillas estás plantando hoy que dentro de 5, 10 o 20 años se convierten en el bosque donde vivirán tus hijos? Porque no solamente cosechamos nosotros, así no funciona. Muchas veces también cosechan los que amamos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, las personas que vienen detrás de nosotros, porque bendiciones y maldiciones corren a través de generaciones. Quizás por eso nunca deberíamos decir, no tiene importancia, porque toda semilla parece pequeña hasta que llega el tiempo de la cosecha. Y ese es precisamente el problema. Las semillas, no como nosotros, las semillas sí son pacientes. No gritan, no hacen ruido, no llaman la atención, simplemente crecen en silencio, debajo de la tierra, mientras nadie las ve. Y un día, cuando todos se sorprenden por el árbol, Dios simplemente sonríe, porque Él siempre supo mm, que todo comenzó con una pequeña semilla. Y quizás la decisión que cambie tu vida no será una decisión enorme. Quizás sea una conversación que has estado posponiendo, una llamada que necesitas hacer, un perdón que necesitas otorgar, una disculpa que necesitas ofrecer, un paso de fe que has estado evitando, porque Dios es especialista en tomar pequeñas semillas y convertirlas en grandes destinos. Hay algo que me llama profundamente la atención. Cuando nosotros pensamos en las personas extraordinarias de la Biblia, normalmente pensamos en los resultados. Pensamos en David como rey, pensamos en Moisés abriendo el mar rojo, pensamos en Esther salvando una nación, pensamos en José gobernando Egipto, pero Dios no comenzó con el resultado, comenzó con una decisión. Y quizás esa sea una de las razones por las cuales nos desanimamos tan fácilmente. Porque admiramos el árbol. ¿Quién nos se para enfrente y dice, wow, pero olvidamos la semilla? Queremos la cosecha, pero no queremos el tiempo de sembrar. Queremos el milagro, pero evitamos los pequeños actos de obediencia que normalmente preceden al milagro. Nos gusta ver el juego, las grandes jugadas, pero la práctica que se requería, no queremos pensar en eso. ¿Qué habría pasado si Novia hubiera dicho, no tengo ganas de construir un arca? ¿Qué habría pasado si María hubiera respondido, no estoy dispuesta? Si David hubiera dicho, no quiero cuidar las ovejas. ¿Qué habría pasado si Pedro nunca hubiera dejado sus redes? La historia completa, habría cambiado, no por una gran decisión, sino por un pequeño no. Y entonces recordé la historia de Ruth. Una historia que comienza con una mujer que aparentemente lo perdió todo, ¿verdad? Había perdido su esposo, había perdido su estabilidad tan importante para una mujer, había perdido el futuro que ella había imaginado. Delante de ella había dos caminos. Uno era regresar a lo conocido, volver a Moab, buscar comenzar una nueva vida. Era lo lógico, era lo cómodo, era lo que se esperaba, ¿no? Y el otro camino era quedarse con Noemí, una viuda anciana, sin recursos, sin garantías, sin promesas. Humanamente era una decisión fácil que hacer, ¿verdad? Quedarse con ella no tenía sentido. Y entonces Ruth pronunció unas palabras que cambiaron no solamente su destino, sino la historia de toda la humanidad. ¿Cuántas veces no han hecho eco esas palabras? No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, a donde quiera que tú vivieras,
viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Cuando Ruth dijo eso, ella no tenía idea de lo que acababa de sembrar. Ella pensaba que solamente estaba tomando una decisión. No sabía que por años la gente iba a estar hablando de ella. Dios vio una semilla, ella veía un sacrificio, Dios veía una generación, ella veía un futuro incierto, Dios veía el nacimiento de un linaje, porque esa pequeña decisión terminó llevando a Ruth a conocer a Boaz. Después nació Obed, después nació Isaí, después nació David. Y muchos siglos después de esa misma línea familiar nacería Jesucristo. Imagina eso, una decisión que parecía pequeña terminó afectando la historia de millones de personas, porque así funcionan las semillas. Nunca afectan solamente a la persona que la planta, siempre producen sombra para alguien más, fruto para alguien más, que siempre alimentan a alguien más, siempre alcanzan a generaciones que todavía ni siquiera han nacido. Y eso debería hacernos pensar. Porque cada decisión que tomamos hoy está enseñándole a alguien algo a nuestros hijos. Está enseñándole algo a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros amigos, a las personas que trabajan con nosotros, que siempre nos están observando. La pregunta nunca es solamente ¿qué estoy decidiendo? La verdadera pregunta es ¿qué estoy sembrando? Porque toda decisión es una semilla y toda semilla, tarde o temprano, produce una cosecha. Para bien o para mal, cuidado con lo que siembras. Las semillas no producen resultados de inmediato, son semillas. Esa sea la razón por la que tantas personas abandonan sus mejores decisiones. Porque sembrarán hoy y mañana se asoman y todavía no ven nada. Oran una vez, no pasa nada, van al gimnasio una vez, nada pasa, perdonaron y la otra persona sigue igual, comenzaron a leer la Biblia y al día siguiente todavía tienen dudas. Comenzaron a cuidar, invertir en su matrimonio y la relación todavía seguía difícil. Entonces concluyeron, esto no está funcionando, no good, y dejan de sembrar. Pero ningún agricultor siembra una semilla por la mañana y regresa esa misma tarde esperando cosecha. Si hicieran eso, diríamos que no entienden cómo funciona la tierra. Sin embargo, muchas veces así tratamos a Dios, ¿no? Queremos sembrar hoy y cosechar mañana, like right now, baby. Pero Dios trabaja diferente. Primero, la semilla desaparece. Y eso parece una contradicción porque cuando colocas una semilla en la tierra, lo primero que ocurre es que deja de verse, por supuesto. Y así, como quien dice, desaparece. Y si no entiendes cómo funciona la naturaleza, podrías hasta pensar que la perdiste, que dejó de existir. Pero la realidad es otra, no dejó de existir, no desapareció, sino que comenzó su transformación. Para eso es semilla. Y pensé, ¿cuántas personas han abandonado una decisión correcta simplemente porque durante un tiempo no pudieron verla? Comenzaste a orar por tu hijo y no cambió. Comenzaste a invertir en tu matrimonio y todavía hay discusiones. Comenzaste a caminar con Dios y todavía hay luchas. Entonces pensaste, nada está pasando, esto no funciona. Pero debajo de la superficie, Dios sí estaba trabajando. Las raíces siempre crecen antes que las ramas. Y eso también es cierto en nuestra vida espiritual. Antes de que Dios cambie lo que todos ven, lo obvio, muchas veces está cambiando lo que nadie ve. Algo necesario y importante. Está formando tu carácter, tu paciencia, tu humildad, tu dependencia, tu fe. Y como las raíces están debajo de la tierra, pues nadie las aplaude, ¿verdad? Nadie las celebra, nadie les toma fotos, pero sin raíces, ningún árbol sobrevive la tormenta.
O sea, siguen siendo importantes, aunque no las ves. Quizás por eso vivimos obsesionados con los frutos, mientras Dios está ocupado fortaleciendo las raíces. Nosotros preguntamos, ¿cuándo voy a ver los resultados? Y Dios responde, estoy formando algo mucho más profundo, porque los frutos alimentarán por un tiempo, pero las raíces sostienen toda una vida y te vuelve a dar y te vuelve a dar. Y aquí descubrimos otro principio del reino de Dios. No toda la actividad es visible. Lo más importante muchas veces está ocurriendo en silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie comenta, cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Es precisamente allí donde Dios está haciendo su mejor trabajo. Tal vez hoy sientes que nada cambia, que llevas tiempo sembrando, amando, perdonando, orando, sirviendo, obedeciendo, regando esa semilla y todavía no ves resultados. Mira, quiero decirte algo con todo mi corazón. No confundas la ausencia de evidencias con la ausencia de crecimiento, porque hay temporadas en las que Dios está desarrollando raíces y las raíces siempre crecen antes de los frutos. Son necesarios. Nunca olvides esto. Las semillas jamás decide el día de la cosecha. Esa decisión siempre le pertenece al sembrador. Y tú y yo no controlamos el tiempo, pero sí controlamos la obediencia, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es seguir sembrando, seguir creyendo, seguir obedeciendo, seguir haciendo lo correcto. No cansarnos de hacer el bien, porque cuando llegue el tiempo de Dios, la cosecha sí llegará y cuando llegue, muchos pensarán que ocurrió de la noche a la mañana. Pero tú sabes de la verdad. Todo comenzó con una pequeña semilla. Pero ahora quiero llevarte un paso más allá, porque las semillas no solamente determinan lo que cosecharemos, también determinan en quién nos convertimos. Cada decisión que tomas está formando tu carácter. Cada vez que eliges perdonar, te conviertes en una persona más parecida a Cristo. Quiero que piensen eso, ¿eh? Cada vez que eliges decir la verdad, aunque te cueste, tu integridad echa raíces. Cada vez que eliges amar cuando sería mucho más fácil guardar resentimiento, algo cambia dentro de ti. Por eso, las decisiones más importantes de tu vida casi nunca se sienten importantes cuando las tomas. En ese momento no te das cuenta del impacto de esa decisión. Nadie se despierta pensando, hoy voy a cambiar el destino de mi familia. Simplemente decides llegar temprano, escuchar un poco más, levantar la voz o guardar silencio, abrazar a tu hijo, pedir perdón, leer la Biblia, orar 5 minutos sin darte cuenta. Estás plantando esas semillas que van a impactar y cambiar todo para ti. Piensa en un matrimonio. Ningún matrimonio fuerte se construyó con un solo gran acto de amor. Mis flores rosas, no. Se construye con miles de pequeñas decisiones. Un ¿cómo estuvo tu día? Un abrazo, un mensaje inesperado, un perdóname, un gracias, un estoy orgulloso de ti. Esas son semillas. Todas son semillas. Y un día la pareja mira hacia atrás y dice, oye, yo no sé cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo llegaron? Llegaron semilla tras semilla. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Ellos no recuerdan solamente los grandes viajes, aunque sí los recuerdan súper bien. Recuerdan también cuando estabas presente, recuerdan lo que escuchaban, recuerdan quién apagaba el teléfono para mirarlos a ellos en los ojos, recuerdan el tono de voz. Ellos recuerdan la paciencia, la ternura, porque esas cosas también son semillas. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué bosque estás plantando en el corazón de las personas que más amas? Porque algún día tus hijos vivirán bajo la sombra de las semillas que estás sembrando el día de hoy.
Tu esposa vivirá bajo la sombra de las palabras que decides usar. Tus amigos recordarán cómo los hiciste sentir. Y aunque quizás olviden lo que dijiste, nunca olvidarán lo que sembraste en su corazón. Eso significa que hoy, aunque parezca un día común, estás construyendo tu mañana. No con una decisión gigante, no con un momento heroico, sino con pequeños actos de obediencia. Pequeñas decisiones que casi nadie ve. Y eso es precisamente la forma favorita de trabajar de Dios. Porque Dios no desprecia los comienzos pequeños, no desprecia ni desperdicia ningún acto, al contrario, Él los celebra. Mientras el mundo espera los grandes escenarios, créeme que Dios sonríe cuando alguien decide obedecer en lo secreto, porque sabe que las grandes historias siempre comienzan en lugares pequeños, con personas comunes, tomando decisiones que nadie más consideraría importante. Quizás hoy Dios no te está pidiendo que cambies toda tu vida. Quizás solamente te está pidiendo que plantes la próxima semilla. Una oración, una llamada, una reconciliación, un paso de fe, un acto de generosidad, una conversación que has estado evitando porque nunca sabes cuál de esas semillas será la que Dios use para cambiar tu destino y de las generaciones que todavía ni siquiera han nacido. Esto se me hace tan interesante cuando tengo conversaciones con mis pacientes que hemos revivido y dicen que han tenido el repasar de su vida con Jesús o con Dios. Am, es interesante que cuando se les demuestra momentos donde ellos hicieron grandes obras, no eran cuando estaban predicando en frente de millones de personas. Y estoy hablando de personas que tal vez sí estaban impactando el mundo, tal vez sí estaban haciendo actos grandes, ¿verdad? Sin embargo, el enfoque no fue esos momentos donde le estaba predicando a miles. El enfoque de repente fue un momento que esa persona ni se acordaba, donde estaba caminando por la calle, paró, se detuvo y le dio una palabra de inspiración, de apoyo, de amor a una mamá que estaba batallando con sus hijos o un acto pequeño. Eso fue una de las cosas que más les impactaba a las personas, que eso fue los momentos donde se detuvo extra tiempo para ver el impacto que ellos estaban haciendo en la vida de otros, porque Dios no desprecia ni desperdicia ningún acto. Hoy quiero terminar con una verdad que transformó mi manera de vivir. Durante muchos años yo pensé que Dios estaba esperando que hiciera cosas increíbles, extraordinarias, cosas de películas, ¿no? Pensaba que Él se agradaba solamente con los grandes actos de fe, de los grandes sacrificios, de las grandes victorias. Pero mientras más leí la Biblia, más descubro que Dios es un Dios de pequeñas decisiones. Encontré cosas como Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham simplemente dio el primer paso. David simplemente recogió 5 piedras. La viuda simplemente entregó 2 pequeñas monedas. El niño simplemente ofreció 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo Dios? Con esas pequeñas cosas, pequeñas decisiones, Dios hizo lo extraordinario con esas pequeñas semillas. Quizás ese ha sido nuestro error. Esperar a sentirnos preparados, esperar el momento perfecto, esperar tener más tiempo, esperar tener más dinero, más experiencia, más confianza. Mientras esperamos, las semillas siguen en nuestra mano. Wow, piensa en eso. Y una semilla que nunca se siembra, jamás dará fruto. Wow. Hay personas que llevan años esperando el momento ideal para comenzar, para perdonar, para servir, para reconciliarse, para obedecer, para volver a Dios. Mm. Pero el momento perfecto, pues así como lo imaginamos nosotros, pues casi nunca llega. Lo que llega es la
oportunidad de decidir hoy, porque el destino no cambia cuando todo es perfecto. Cambia cuando alguien decide obedecer, aun cuando todavía tiene miedo, cuando no se siente preparado. Tal vez esa pequeña decisión que llevas semanas posponiendo es precisamente la semilla que Dios quiere usar para escribir el próximo capítulo de tu historia. Hey, no la subestimes, porque Dios jamás subestima una semilla. Y lo hizo claro con la viuda de las dos monedas. Dentro de unos años vas a mirar hacia atrás y probablemente descubrirás que el momento que cambió tu vida no fue el día del gran milagro, el que siempre te imaginaste, ¿no? Fue una conversación, una oración, un perdón, un acto de obediencia, una decisión que parecía pequeña, pero que Dios convirtió en un bosque. Siempre nos acordamos de esos grandes momentos, pero también siempre nos acordamos el punto que nos llevó ahí. Yo quiero dejarte con una sola pregunta, no una pregunta para responder ahorita, sino una pregunta para que te lleves contigo, para que la contemples toda la semana. ¿Cuál es la próxima semilla que Dios te está pidiendo plantar? Tal vez ya sabes cuál es. En cuanto dije eso, hay unas personas que dicen, "Ugh". O tal vez el Espíritu Santo te lo ha recordado mientras estabas escuchando este programa. No lo ignores, no lo pospongas, no lo minimices, porque las grandes historias raramente comienzan con grandes decisiones, comienzan con personas comunes como tú, que deciden obedecer en las cosas pequeñas. Oremos. Padre, ay Señor, gracias porque tú ves lo que nosotros muchas veces pasamos por alto. Gracias porque nunca desprecias las pequeñas semillas de obediencias. Perdónanos por las veces que hemos esperado hacer algo grande mientras ignorábamos las pequeñas decisiones que tú ponías delante de nosotros. Los momentos donde el Espíritu Santo nos movía a hacer algo y no lo hacíamos. Enséñanos a ser fieles en lo poco, a sembrar con paciencia, a obedecer, aunque todavía no veamos la cosecha. Danos la sabiduría para plantar semillas de amor, semillas de perdón, semillas de verdad, semillas de generosidad y semillas de fe. Y cuando llegue el momento de esperar, danos la paciencia para confiar en que tú sigues trabajando debajo de la tierra, aunque nuestros ojos todavía no puedan verlo. ¿Qué raíces están dando? Que nuestra vida sea un campo fértil donde tu espíritu produzca una cosecha que bendiga a nuestros hijos, a nuestras familias y a todos los que vengan después de nosotros, generaciones. Y que cuando algún día miremos hacia atrás, podemos reconocer que todo comenzó con una pequeña decisión de obedecerte. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez no fue una gran predicación el día de hoy. Tal vez fue un pensamiento pequeño, pequeño como una semilla, que cuando la plantas, cuando la pones en práctica, en acción, cambiará tu vida, tomará raíz y te dará la cosecha que tú has soñado. Nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga. Se despide Raúl Mesa, tu programa Inyección de Fe.